Luis Toledo, a Roberto Morales, veo a nuestra queridísima senadora Marcela Sabat, José Miguel Insulza, a Jean-Pierre Matus, el profesor a quien invitamos también a exponer, Cristian Alvear, también muchos cariños ahí a Gendarmería, don Marcelo y don Ignacio. Bueno, el día de hoy teníamos dos propósitos, uno que es más breve, que era votar lo que no pudimos votar en la reunión pasada, con la indicación sustitutiva que la íbamos a suscribir los que estábamos presentes, que era Marcela, José Miguel y yo. Y después de eso, que votemos aquello, que le pediría que comenzáramos con aquello, secretario, como primer punto, invitamos al profesor Jean-Pierre Matus por un tema que nos preocupa muchísimo y que nos interesa escuchar su exposición sobre el tema de los reincidentes, el tamaño de las penas, las medidas sustitutivas y una serie de elementos que queremos reflexionar mirando más el mediano plazo. Tal vez no es algo para solucionar hoy día ni mucho menos, pero para que esta comisión también tengamos una reflexión más global sobre el tema. He podido conversar con Marcela, con José Miguel, con el mismo Francisco y con Felipe Arboe sobre este tema y hay buena disposición. Así que yo creo que vamos a tener una sesión bien interesante. Esto dura no mucho rato, pero por lo mismo le pido al secretario que partamos con la primera etapa. Sí, señor presidente, efectivamente, como usted ha señalado, tenemos dos puntos en la tabla para nuestra sesión del día de hoy. En primer lugar, continuar con el estudio del proyecto de ley que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, que está asignado con el boletín número 13.74007. Y en el segundo punto de la tabla, señor, como usted ya ha mencionado, figura escuchar al profesor de Derecho Penal, señor Jean-Pierre Matus, que está con nosotros también, acerca de la reincidencia, salidas alternativas e impunidad en el sistema procesal penal chileno. La Secretaría, señor presidente, tiene un comparado respecto al primer punto de la tabla, que recoge la indicación que se ha presentado en esta Secretaría, que entendemos sustituye la opción que se había hecho anteriormente. Entonces le voy a pedir a Marcelo que por favor. Le recuerdo en todo caso, señor presidente, que primero tenemos que votar la idea de legislar en la materia y tan pronto se haga eso, inmediatamente entramos en la discusión en particular. Muy bien. Ahí está el comparado, señor presidente, con la última indicación que hemos recibido el día de hoy. Efectivamente, y que recoge lo que conversamos en la última sesión. Recoge todos los elementos que fueron observados en la última sesión, señor presidente. Muy bien, yo propongo, no sé si están de acuerdo los colegas, que podamos poner en votación, dado que esta discusión la tuvimos latamente en la última sesión y claramente esta misma indicación fue consensuada por los distintos actores. Señor presidente, somete a votación entonces, en general entiendo. En general primero y después en particular, como usted indicó. Perfecto. El señor presidente entonces somete a votación la idea de legislar en relación con esta materia. Senadora señora Sabat. A favor, secretario, y pedir desde ya las disculpas por la mala conexión. Por eso estoy de repente sin la imagen, pero voto a favor de legislar. Gracias, señora Sabat. Senador señor Insulza. A favor. Señor presidente. A favor. No hay otro senador conectado, señor presidente. Por lo tanto, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Así es. Procedamos a votar en particular, Ignacio. Ok, señor presidente. El señor presidente entonces somete a votación el artículo único de la iniciativa en el entendido que lo que se está votando es la indicación sustitutiva que ha sido formulada por los senadores señora Marcela Sabat y señores Insulza y Cast. Así es. Senadora señora Sabat. A favor, señor secretario. Senador señor Insulza. A favor. Señor presidente. A favor, secretario. Gracias, presidente. Resultado de la votación, 3 por la afirmativa, señor presidente. Muchas gracias, don Ignacio. Yo quisiera concluir esta reflexión simplemente agradeciéndole al Ministerio Público, agradeciéndole
también a Gendarmería, porque realmente hemos tenido un trabajo mancomunado de los distintos asesores. Como dije la otra vez, este es un proyecto que nace de la necesidad de conversar con las instituciones, de ir viendo los elementos, agradecerle a los colegas senadores, Marcela Sabat, José Miguel Sursa también por sus asesores, por la disposición, y también agradecerle a Javier de Rorizaga, asesor que trabaja conmigo, que también ha estado dedicado a este tema, empujándolo. Así que nada, la verdad que me agradezco mucho el espíritu colaborativo que ha tenido este proyecto de ley, que a veces uno piensa que son cosas menores, pero la verdad que no tiene nada de menor al final del día, sobre todo después del testimonio que nos ha hecho también el director general de Gendarmería, de cómo el crimen organizado vive, sobrevive y actúa y es protagonista desde las cárceles. Entonces, claramente creo que es una buena noticia. Quisiera darle la palabra. ¿Puedo darle un segundito antes, presidente? Sí, claro, senador, por favor. Presidente, muchas gracias. Yo estoy muy contento que hayamos sacado esto también. Quiero recordarle que tenemos que hacer una gestión ante la presidenta del Senado para que alguna sesión sea la sesión de los proyectos de fácil despacho de seguridad pública, porque la verdad es que si no, se van a ir acumulando cada vez más, ¿no? Yo me comprometo hoy día mismo a hablar con ella, presidente. Sería muy importante y le rogaría que pusiera el otro, el que después fue iniciativa mía respecto de los delitos con uso de menores, por así, que también yo creo que hay bastante acuerdo en eso. Así es. Gracias. Sí. Señor presidente. Sí. Señor presidente, si me permite, ¿sería posible que la comisión facultara por el artículo 121 del reglamento del Senado a esta secretaría para introducir algunas enmiendas estrictamente formales de técnica legislativa a la indicación sustitutiva aprobada? Ningún problema, don Ignacio, por mi parte recabo la unanimidad de los demás. No hay problema, yo no tengo problema, presidente. ¿No? Gracias, presidente. Le damos la bienvenida al senador Francisco Buenchumilla. Gracias por acompañarnos. Perdón, presidente, tenía algunos inconvenientes, pero ahora aquí estoy. Muy bien, nos toca una tarea interesante ahora para escuchar al profesor Jean-Pierre Matus, pero antes de eso, quisiera la palabra, brevemente les pido, al representante de Gendarmería. Yo no veo si está don Cristian allá o no, pero porque están todos muy lejos, pero si está él, y si no, el que lo sustituya. Y después le doy la palabra brevemente a don Luis Toledo y a Roberto también para que puedan hacer sus reflexiones finales. Señor presidente, muy buenas tardes. Al director nacional de Gendarmería, Cristian Alvear. Solo dar las gracias por esta importante iniciativa. Creemos nosotros que es relevante combatir el crimen organizado tanto en las calles como en las cárceles. No es nada ajeno a lo que ocurre en muchos países del mundo, en donde los delincuentes que forman parte de estas bandas organizadas se potencian en las cárceles y también fraguan delitos que ocurren en el exterior. Las bandas criminales que tienen disputas también en el medio abierto, en libertad, también replican estos modos de violencia al interior de las cárceles, y muchas veces los teléfonos son utilizados para distintos tipos de delitos, incluso extorsión de uno a otro. Y en consecuencia, celebro y agradezco muy sinceramente como director de Gendarmería esta importante iniciativa, estimado senador y presidente de la comisión, y a todos quienes apoyaron esta moción. Gracias, don Cristian. Gracias. No sé si don Luis o don Roberto, cualquiera de los dos primero, pero para ir cerrando este tema. Presidente. Sí, por favor, perdón, el senador Buenchumilla nos pide la palabra. No, es una cosa totalmente ajena aquí. A don Cristian saludarlo y dígole que le estoy esperando su llamado, don Cristian, su llamado telefónico. Por favor. Disculpe, presidente. Gracias. Este encuentro telemático tiene esa ventaja, presidente. Se puede mandar decir que no me he llamado. Así. Don Luis. Gracias, señor presidente, saludarlo y además por su intermedio a todos los senadores e invitados en esta sesión. Simplemente también para dar fe del trabajo mancomunado que se hizo con Gendarmería, con los asesores legislativos, y agradecer también la oportunidad de formar parte de ese trabajo. Para señalar que se ha incorporado, se pretende incorporar una norma que es necesaria, que no alcanza a ser sancionada con la potestad reglamentaria de Gendarmería, porque no alcanza sino a sus propios funcionarios. En este caso se propone un tipo penal especial de rango de simple delito con pena de inhabilitación y suspensión para funcionarios públicos involucrados en esta materia, y con la proposición del aumento de un grado en el inciso tercero de la misma norma.
Creemos que es un tipo penal necesario, que el Estado chileno no tenía, que va en la línea correcta en orden también a sancionar y tratar de impedir el crimen organizado desde el interior de las cárceles. Cuenten con nuestra voluntad para los efectos de otra proposición legislativa en torno a esas materias y simplemente eso. Hablo también por Roberto, que me ha autorizado a hablar por los dos y por lo tanto con eso vamos avanzando en el tiempo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Roberto. Un placer, la verdad, que la discusión que tuvimos. Yo le ofrezco también después al senador Huenchumilla, en caso que quisiera a sumar su voto durante el transcurso de la comisión, pueda actualmente evaluar si que lo quiere hacer, porque lo aprobamos unánimemente, un proyecto sencillo, pero aunque es sencillo, al final son cosas útiles para la Gendarmería. Coloque mi voto, por favor, señor presidente. A favor, sí, para que haya unanimidad en la comisión. Eso. Gracias, senador Huenchumilla. Muchas gracias. Muy bien. El día de hoy tenemos un invitado, Jean-Pierre, que la verdad que lo hemos tenido varias veces, de una discusión que nos presentó, yo me acuerdo, yo no sé si fue hace un año y medio ya a esta altura, cuando estaba presidiendo Felipe Arboe, yo me acuerdo que escuché esa presentación, y hemos tenido varias conversaciones con varios de los miembros presentes sobre un tema que es no menor, y que yo quisiera dar la palabra a Jean-Pierre para que él haga la presentación, pero que yo hoy día quería citar para que reflexionáramos como comisión, básicamente. Puedo liberar al resto de los actores si es que quieren algunos salir o si quieren quedarse, encantados que se queden, pero don Jean-Pierre Matus tiene la palabra sobre esta reflexión en el sistema penal, en un tema que no requiere el cambio completo del Código Penal, pero sí tal vez hacer algunas correcciones en materia de reincidencia, básicamente. Esta lógica de que son pocos los que cometen muchos delitos, básicamente. Gracias, señor presidente. ¿Me podrían permitir compartir pantalla? Espero que sí, espero que sean generosos ahí. Por supuesto, profesor, no hay problema. Ahí va. Hay que ponerla. Ya. Vamos a empezar por el principio. Como dice el senador Kass, y yo creo que muchos de los senadores presentes me han escuchado más de alguna vez plantear cuál es el verdadero problema que nosotros tenemos en materia de justicia criminal, que es un problema que desde el punto de vista de la criminología es bastante sencillo en realidad. O sea, es un hecho demostrado que la mayor parte de los delitos lo comete un pequeño grupo de delincuentes. Es decir, hay un grupo de personas que se dedica de manera reiterada a la comisión de delitos y ese pequeño grupo de delincuentes el que comete la mayor parte de los delitos. Eso está absolutamente demostrado. También está absolutamente demostrado que a los primerizos, por hechos de poca relevancia, lo peor que puede pasarles es ir a la cárcel, porque se van a convertir habitualmente en delincuentes habituales y sobre todo se van poco tiempo a la cárcel. Mientras menos tiempo van a primerizar a la cárcel, más posibilidades tiene de convertirse en delincuente habitual por razones que están bien estudiadas y también está muy estudiado que si a las personas que cometen delitos por razones que tienen que ver con el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, no se le ofrecen salidas con base a tratamientos efectivos relativos al drogadismo, o sea, a la drogadicción o al alcoholismo, no se va a sacar mucho más que mantenerlo un tiempo en prisión y después va a volver a cometer delitos con base a esos condicionamientos. Bueno, ninguna de estas cosas que son bastante evidentes y están bien establecidas en la ciencia criminológica son tomadas en cuenta por nuestro sistema penal. Ese es el problema fundamental. Y como nuestro sistema penal no los toma en cuenta porque en parte se basa en ideas filosóficas o de cualquier naturaleza pensadas únicamente en la proporcionalidad y en parte se basa en ideas pensadas únicamente en la gestión de los procesos, en liberar carga de trabajo a los actores del sistema y por otra parte en liberar recursos para el sistema penitenciario. Entonces nuestro sistema hace como que quiere perseguir los delitos y se gasta enormes cantidades de dinero en ello, pero no apunta a los condicionamientos básicos que existen en todo el mundo y que tienen respuestas similares en los países en los cuales la gente, por decirlo así, tiende a caminar con más tranquilidad en la calle. Aunque la gente no lo suele
decir, la respuesta a la multirreincidencia es muy parecida en Alemania que en Estados Unidos. En Estados Unidos no suena terrible cuando alguien dice 3 strikes y afuera, pero en Alemania se permite lo mismo con una regla que ellos llaman medidas de seguridad postdelictual y con un nombre bien sofisticado, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos medidas de seguridad postdelictuales para los multireincidentes y además favorecemos la multirreincidencia. O como diría Bentham, parece que nuestra ley estimulara la comisión de delitos. Y vamos a ver por aquí. Nosotros tenemos un sistema procesal penal moderno que tiene un éxito fundamental en estas dos áreas que aquí se ve. El éxito fundamental consiste en que la mayor cantidad de los detenidos no está condenado. Eso significa que se respeta el debido proceso, que la gente tiene derecho a inmediación judicial, eso está todo fantástico. Y eso no generaría mucho problema, en principio, si los procesos demoraran poco. También al principio de la reforma los procesos demoraban poco, como ustedes pueden ver. Ahora se ha ido alargando, ya el tiempo promedio de procesos con juicio es de 316 días. Y si uno lo distinguiera entre con juicios con personas presas y con juicios con personas libres, ya nos estamos acercando lamentablemente a los estándares antiguos, pero suponemos que esto irá a mejorar. Todavía es un proceso, estos son los principales éxitos de nuestra reforma procesal penal. El problema son cosas como las que apareció en el diario hoy día, esto es pura casualidad, esto lo puse ahora en la presentación, es pura casualidad. Aparece un observatorio, también unos Luis Toledo ahí, explicando cómo se ha masificado, cómo se ha diversificado, cómo se ha establecido la criminalidad organizada. En la noticia del día. El año 2011, que está la noticia al lado, yo dije exactamente lo que iba a pasar. No porque a mí se me ocurriera, por capricho, no porque yo fuera una persona que quisiera que todo el mundo estuviera preso, no porque fuera malo con los delincuentes, etcétera, sino porque las condiciones de nuestro sistema procesal, más las condiciones básicas de la criminalidad, llevan a esto. O sea, un sistema procesal en el cual hasta el año 2015, para ser preciso, las personas que actuaban en los supermercados, en las grandes tiendas, los mecheros, tenían un trato hiper favorable, donde las personas que cometen robos, antes de la reforma también del 2015, a cajero automático, tenían un trato muy favorable. Las personas que cometían incluso delitos de narcotráfico, se estableció una figura especial de microtráfico para favorecer a las personas, pero a todo el mundo, no solamente a los drogadictos, que sería como la idea de saquemos a la gente de la drogadicción, sino que a todo el mundo que participaba en estos delitos. Entonces pasa lo que pasa. La gente se organiza y tiene soldados que no reciben penas y que pueden mantener funcionando la maquinita y empieza a funcionar lo que se advirtió. Las personas empiezan a capitalizarse. Capitalizadas que fueran, empiezan a controlar territorios. Y una vez que tienen capital y control de territorio, tienen que ocupar las armas para defender su territorio. Eso pasó en Colombia, eso pasó en México, y no hay ninguna razón para que si nuestro sistema sigue como está, no pase en Chile. O sea, de hecho, aquí la noticia dice que ya está pasando. Ya está pasando. Y no hay... Y lo interesante del caso es que responde a lo que ya le había mencionado. Es un pequeño grupo, no son pocas personas, pero comparado con el número de delitos, es un pequeño grupo de personas que cometen reiteradamente delitos de manera organizada y que, producto de la forma en que están estableciendo nuestra ley, se les permite mantener esa organización. Y por eso pasan noticias como una persona ha pasado 10 veces por el sistema penal, 20 veces por el sistema penal y sigue libre. El caso de este caballero al que se le acusa, se le imputa de cometer múltiples delitos, que anda fuera, etcétera, tiene que ver con una forma mecánica de actuar de nuestro sistema procesal penal. Nuestro sistema penal no tiene penas para los múltiples incidentes o medidas o sanciones posteriores a la ejecución de las penas, pero tampoco, y eso es lo que es bien particular, funciona hasta
más o menos en el año 2015, de nuevo porque vino la reforma 20.391, 20.391, funciona como el gato y el ratón. Cuando venía un grave suceso, o sea, un escándalo público, y si la persona salía libre o cualquier cosa, entonces hagamos una reforma penal, subamos la pena. Y hasta el 2015, más o menos, la técnica general legislativa en este juego gato y ratón era subir las penas. Y esto se discutía, pero como los que somos abogados saben, eso, la única pena que importa es el mínimo en el sistema general, porque después empezamos a juntar atenuantes y 1, 2 atenuantes y empezamos a bajar 1, 2 o 3 grados según el tipo de pena que se trate. Nuestro sistema procesal penal además lo fomenta muy grandemente. Lo fomenta porque ser reincidente en nuestro sistema es muy difícil. Es muy difícil, dado que existe la suspensión condicional, existe la salida alternativa, y las personas, incluso cuando son condenadas y tienen pena sustitutiva, si llega a pasar el tiempo suficiente sin que se les haya sido revocada, también aparecen como no condenadas. Y esto significa que no son residentes, aunque sean multireinterantes. Y esto y una persona puede llegar a tener las mismas atenuantes una y otra vez porque es no residente. Bueno, y eso explica estos datos, que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y toda la inversión que ha significado nuestro sistema procesal penal, las tasas de victimización corren en paralelo con las denuncias. Uno podría suponer que lo que hay entre la tasa de denuncia y la tasa de victimización es la cifra negra. Lo único importante es que corren en paralelo. Tal como se había anunciado. Yo se lo había anunciado porque esto también ya había pasado en Europa en los años 70 cuando empezaron a hacerse la encuesta de victimización. Las tasas de victimización corren en paralelo con las tasas de denuncia. Y ese paralelismo general, si ustedes se fijan, el año 2015 empezó a bajar aquí en Chile, y esto es bien interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a partir del año 2015, que son la reforma de la ley de armas y la ley Emilia y la 20.391, que es la famosa Agenda Corta 2 de la señora Bachelet. Esa reforma establecieron sistemas que reducen la discrecionalidad judicial y reducen el efecto de las alternativas. Y eso ha ido provocando que pasen otras cosas que antes no pasaban. Como que haya más, ahí está la victimización, más o menos lo mismo, o sea, no tiene ningún rango, no tiene ninguna novedad. Y ha ido pasando que las dificultades que nuestro sistema tiene para los delitos menores, según el boletín del Ministerio Público, lamentablemente se mantienen a pesar de estos avances que en materia de pena están aquí. La distribución de los presos. Hoy en día hay más presos condenados por más tiempo que antes. Ahí está la tabla anterior y tal y cual, pero eso ya es un detalle posterior. Bueno, ahí vamos a volverme porque me saltó la diapositiva. Nuestro sistema procesal penal no solo tiene problemas con los multireincidentes, tiene problemas con los menores, con los delitos que el sistema llama menores. El sistema llama menores. Y ustedes pueden ver ahí las líneas. A pesar de todas las reformas que permitirían que hubiesen más condenas, la respuesta del sistema a la posibilidad de condenar ha sido aumentar las suspensiones condicionales y los términos facultativos. Es algo que es bien extraño, pero es así. Ha bajado un poquitito, del 20% que llegó al 2017, trata como el 18% de la suspensión condicional, pero el de abajo, los términos facultativos, ustedes van que va subiendo. Y esto es porque el sistema está pensado como medidas de gestión.
Si no funciona la suspensión condicional, tomamos otra medida de gestión, indirectamente, para no tener más causa, etc. Esto es una cuestión que afecta tanto al Ministerio Público como a la defensa, como a los jueces. No es una cuestión solo del Ministerio Público. Pero es muy interesante darse cuenta de que, a pesar de todas las reformas que facilitan las condenas, la banda de términos, o sea, lo que está en las metas de gestión de las instituciones, se mantiene. Y se mantiene porque es la banda que produce los estímulos de finales de año, las metas de gestión. Bueno. Antes había muchos más problemas que los que hay ahora. En la ley 20.391 se arreglaron muchos problemas, sobre todo problemas de investigación, pero los problemas de la calidad de la investigación parece que todavía no se resuelven del todo, sobre todo en casos muy terribles, como este es el caso nuestro, de que aparece la condena, la resolución, donde parece discutirse la calidad de la investigación. Nosotros tenemos este otro problema que ya les mencioné, la suspensión condicional como mecanismo de gestión, que a pesar de todas las facultades que se le ha dado al Ministerio Público para obtener condenas no de personas inocentes, de personas con las que se tienen pruebas de la responsabilidad, se mantiene como sistema de gestión, pero completamente ajeno a la política criminal razonable. No es para evitar que los primerizos sean encarcelados solamente y darle oportunidades de resocialización, no es para darle tratamiento en general para evitar su drogadicción o su alcoholismo, sino que es, como dicen las instructivas del Ministerio Público, para la gestión de las causas. Tiene un límite nominal de 3 suspensiones sucesivas, para que ustedes se den una cuenta. ¿Qué significa que una persona, esto están las instrucciones del Ministerio Público, hasta 3 sucesivas, porque no sea mucho? Pero eso solo lo sabe el fiscal. Si el fiscal necesita terminar una causa, basta con que no lo diga. Porque el juez no tiene acceso a ese registro. Y entonces se pueden multiplicar las suspensiones condicionales, que además, como pone ahí, tienen bajo control efectivo, como sucede en los casos noticiosos. Aquí me fui para allá. Bueno, entonces esto produce básicamente lo que estábamos hablando. No hay, desde los informes del año 2001, tampoco esta invención mía, desde el 2001, los primeros informes que se hicieron sobre la reforma procesal penal dicen el sistema tiene problemas con la delincuencia común habitual, no puede procesarla. Que no sería un grave problema si esa delincuencia común habitual no terminara en criminalidad organizada. Esto está en todos los informes, desde el 2001 en adelante. Aparecen esos 20, las pasadas múltiples. En el año 2007 se intentó mejorar, evitar el sistema agravando la prisión preventiva o haciendo más fácil decretar la prisión preventiva. Pero no resuelve el problema y de hecho en ese momento no lo resolvió por una sencilla razón. Ningún juez razonable va a, salvo casos muy extraordinarios, pero por regla general los jueces no envían a prisión preventiva a una persona que si la fueran a condenar en ese momento saldría en libertad. Y tienen toda la razón, porque vamos a meter en prisión preventiva a una persona que si la condeno yo ahora, lo que voy a hacer es ponerle una pena sustitutiva y va a salir en libertad. O que el fiscal me anuncia que están conversando una posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento. Eso, y lo hacen bien, porque esa es lo que tienen que hacer los jueces. No se puede establecer penas anticipadas, etc. Y eso no es porque los jueces sean malvados, porque los fiscales sean malvados, porque los defensores sean frescos. Es sencillamente porque es nuestro sistema procesal penal. Entonces, para tratar de evitar ese sistema, nuestro sistema penal en su conjunto, que involucra la regla de determinación de la pena y la ley 18.016, durante mucho tiempo se intentó hacer esto. Hacer más posible la prisión preventiva, aumentar las penas de los delitos, pero sin modificar estas reglas de base que son las que hacen que los jueces piensen, a ver, esta persona tiene 2 atenuantes, ningún agravante, le va a tocar pena sustitutiva, yo no lo voy a poner en prisión preventiva, con justa razón, porque si yo lo condenara ahora con la sola palabra del fiscal, se iría a su casita. Entonces, esas son las 2 grupos de reglas que alteran el sistema.
Los únicos cambios que se han provocado en el sistema han sido por la ley 21.391, la famosa agenda corta para delitos contra la propiedad, que puso un marco fijo y que modificó la composición penal. Este fenómeno de tener estas posibilidades de salida alternativa provoca otro fenómeno que se llama undercharging en términos sofisticados, que consiste en negociar una pena más baja, pero una pena que en estos casos no son penas, que es lo interesante, y en cambiar la naturaleza de los delitos. El año 2003, este es un estudio de ingresos en las cárceles de la región metropolitana. El año 2003, la mayor cantidad de ingresos por delito eran por robo con intimidación o robo con violencia. El año 2008, por hurto. Es imposible que haya cambiado la forma de trabajar, por decirlo así, de las personas. ¿Qué es lo que cambió? Cambió la forma de acordar los términos. Incluso los procedimientos abreviados y procedimientos simplificados. Cambiamos el término para que la persona tenga una pena menor y el ingreso, para salir rápido del proceso, como sea, la persona ingresada en las cárceles como detenido o como condenado por razones diferentes de los delitos que habían cometido. La ley, la agenda corta, dio vuelta a la situación, por decirlo así, en favor de la realidad. Y hoy día, de nuevo, como no podía ser de otra manera, aparecen los robos como el primer ingreso. ¿Por qué? Porque no solo está en la agenda corta, sino que se han establecido una gran cantidad de robos por el objeto. El robo de vehículos, ahora último, el robo de cable, el robo de cajero automático, lo que permite dirigirse hacia el objeto y no discutir, ¿era un lugar habitado, no era un lugar habitado? ¿Si hizo violencia, intimidación, no se hizo violencia, intimidación? Y eso permite volver, como les decía, un poco a la realidad. Y los delitos que ahí aparecen no son menores, entonces están los robos, los de droga, el control de armas, los homicidios. ¿Cuál es la crítica general que se hace cuando uno dice, bueno, aquí lo que está pasando es que las personas que cometen delitos, habitualmente, una parte importante del pequeño grupo que comete delitos actualmente, los puede seguir cometiendo gracias a la forma como funciona nuestro sistema procesal penal o nuestro sistema penal en general? La crítica principal es que eso, aplicar el sistema, un sistema rígido como el que ahora existe para robo y armas, produciría un aumento de la población penal. Miren nuestro sistema. Estas son las penas, los promedios de las penas. La mayor parte de las personas está aquí. Si uno junta todos estos pedacitos, la mayor parte de las personas está condenada a menos de 5 años. Y eso es terrible. Porque son personas a las que se les condena a penas que no les van a producir ningún efecto positivo. Por lo menos ahora, de nuevo, producto de la última modificación, este grupo de menos de 5 años no es tan numeroso. Sigue siendo numeroso el de 3 a 5 años, pero este grupo, que en un tiempo, los condenados a menos de 2 años, en un tiempo durante el año, a principios de la década del 2010, representaban el 50% de la población penitenciaria. Lo que es una barbaridad, porque es una verdadera pérdida de tiempo para todo el mundo. Pero todavía tenemos condenados a 0 a 15 días. Preso. Para que una persona esté presa por una condena de 0 a 15 días, o para que una persona esté presa en realidad para una condena de menos de 5 años, tiene que ser multireincidente. En Chile ninguna persona por primeriza está cumpliendo esas penas. Así que ahí ustedes tienen la realidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Y la respuesta es bastante sencilla. Hay que distinguir a los primerizos de los multireincidentes, hay que darle alternativa a los primerizos, y a los multireincidentes hay que imponerle una pena que les ayude a su reintegración social. Y la respuesta es, ¿dónde los ponemos? Y entonces están las tasas de encarcelamiento.
contra la opinión común. En Chile las tasas de encarcelamiento han ido bajando. Curioso. Y las tasas de hacinamiento, según la Unión Europea, el hacinamiento no debiera exceder el 130%, nosotros estamos en el 117%. Es el dato de Gendarmería de hoy día. ¿Cuánto por ciento dijiste, perdón? El 130% más o menos. Esa es como una tasa que se admite. En la litigación estadounidense, el 130% se ha logrado establecer como base de hacinamiento. Pero el problema del hacinamiento, si ustedes se fijan, no es un problema del sistema penal en sí mismo, sino que es un problema de que crece la población y si se mantienen los cupos fijos en la cárcel y el crecimiento de la población va a llevar un crecimiento vegetativo porcentual de la actividad criminal y también un crecimiento vegetativo porcentual de la actividad de investigación y de los tribunales, siempre va a haber más gente condenada. Entonces, tener un sistema carcelario que se basa en una cuota fija es lo mismo que tener un sistema policial en una cuota fija. Esos sistemas tienen que ser con una cuota proporcional a la población, porque si no, va a crecer la población y los sistemas van a quedar fuera de contexto. Fuera de contexto. Entonces, la cuestión es ¿qué se puede perfeccionar? La cuestión es ¿qué se puede perfeccionar? Bueno, y aquí básicamente estas son las ideas principales. Como ya les he dicho, muchas cosas se han ido mejorando, y hay que reconocerlo, sobre todo a partir del año 2015 en adelante en la reforma, cuando se dejó de hacer este tipo de reformas, subamos la pena solamente. Primero, intentar evitar las múltiples plazadas y tratando de hacer una distinción material entre los primerizos y los reiterantes, que es lo que nuestro sistema no tiene. Segundo, admitir que la pena tiene diferentes finalidades. O sea, para las personas que están en condiciones de rehabilitarse y lo quieren hacer, hay que ofrecerle oportunidades. Pero las personas que no quieren rehabilitarse, tienen que estar, o que no por alguna razón no están en condiciones, tienen que estar un tiempo mayor en prisión para que al menos su fuerza física disminuya. Porque también es un hecho absolutamente demostrado que la mayor parte de los delitos los cometen las personas más o menos entre 20 y 50 años. Por la fuerza física, las cuestiones hormonales. Y también la pena cumple funciones de disuasión. O sea, las personas tienen que ver, que es lo que decía el senador Insulza, no importa si la ley dice que la pena tiene pena de muerte. Si resulta que no se ejecuta a nadie, no tiene pena de muerte. No importa que la ley diga a esta persona o que salga, hemos cambiado la ley para establecer penas de 10 años para tal y cual delito, si la gente sabe que las personas que cometen esos delitos reciben una pena sustitutiva. Lo que importa es la disuasión real, es decir, la comunicación real de qué es lo que se está haciendo en el día a día. Y después, entonces, hay que perfeccionar los términos consensuados. ¿En qué sentido? Nuestros términos consensuados provocan parte del problema. Los términos consensuados son necesarios en todos los sistemas, pero los términos consensuados pueden ser de una manera o de otra. Y la principal manera de un sistema consensuado es obtener efectivamente una condena rápida, pero una condena. De tal manera que la persona quede marcada como condenado. Se le da una oportunidad y tal igual, pero queda marcado como condenado. O si se le suspende el procedimiento y comete un delito, queda con una confesión, un reconocimiento para evitar un nuevo juicio. Esas son las reglas que existen en casi todos los sistemas de reconocimiento de los países occidentales. Y hay que profundizar el sistema de determinación de las penas para que las negociaciones se basen en las penas reales y no en estas rebajas que pueden ser un crimen, un hecho muy grave, con 2 atenuantes puede llegar a tener una pena de 61 días. Cualquier delito que tenga pena de 5 años y un día con 2 atenuantes puede llegar a 61 días. Entonces eso hace que efectivamente se produzca una negociación a la baja, en los casos en los que esa negociación se produce. Bueno, y esas son las cosas que se pueden profesionar. Y aquí vienen una serie de propuestas. Limitar la oportunidad de la suspensión condicional,
responsabilizar al suspendido, permitir emplear los registros, una cuestión técnica para refrescar la memoria y aclarar dudas, los registros policiales que no se permiten en Chile. Entonces las investigaciones policiales, los policías no tienen ninguna responsabilidad por lo que investigan. Pueden poner las cosas más insólitas y nadie, porque como después no se puede refrescar la memoria con eso, entonces es una cosa insólita. Nosotros tenemos problemas con el sistema recursivo, que ahí también se proponen, y transformar el abreviado en reconocimiento de responsabilidad, lo que conversábamos, permitir que haya una abreviada hasta 10 años, permitir rebajas de penas para los abreviados, para que las personas reconozcan la responsabilidad y se terminen los juicios rápidamente. Y si es primerizo, bueno, tiene su pena sustitutiva, si no importa. Lo que importa es que la siguiente vez, ahí sí que le vamos a pegar. Porque ya se le dio la oportunidad y la persona no quiso aceptarla, bueno. Y suprimir el procedimiento monitorio, que es una pérdida enorme de tiempo. Yo creo que me la salté rápidamente las pérdidas de tiempo, pero por aquí debería estar. No, ya no está aquí. Bueno, la mayor parte de las penas que se imponen en Chile, creo que la tenía puesta aquí. No la tengo, la salté. La mayor parte de las penas que... Ahí está, miren, acá abajo. Nosotros tenemos problemas con las condenas, sino que la mayor parte de las penas que se imponen en Chile son multas a los condenados. Y eso significa que la mayor parte de esas penas son penas monitorias. Eso es una cosa aberrante. Porque nuestro sistema penal hace un gasto, es como dispararle con una bazuca a una hormiga. A las hormigas no se disparan con bazuca. El problema es que la bazuca cuesta mucho dinero. Ese dinero se invierte en multas, en un sistema de un procedimiento monitorio que ni siquiera se cobra las multas. Nadie las cobra. Se sabe por definición que pasan 6 meses y se pone un timbre en el cual se pone que está prescrita la pena. Y listo. Es una cosa horrorosa, pero sumando y sumando, los tiempos que se pierden en esto son muy valiosos. Los tiempos, la energía, el papel, todo. Bueno, y eso entonces, en lo procesal, y ahora pasamos a lo penal. Y en lo penal, entonces, esto significa que lo primero, para terminar con esta pérdida de tiempo en las multas, en los juicios monitorios, etcétera, suprimir las penas de multa. Además, eso nos va a ayudar para evitar las quejas por non bis in idem en los procesos administrativos, etcétera. Y revisar si los delitos que están sancionados únicamente con multas tienen que ser delitos o no. Si tienen que ser delitos, no deberían estar sancionados con multas. Si no tienen que ser delitos, deberían pasar a la justicia de policía local o a alguna entidad administrativa. Limitar la discrecionalidad judicial, que es lo que ya hemos hablado, reemplazar el 65-69 por un régimen general, el que ya tenemos en la ley Emilia, en la ley de armas, en el 449. Limitar las penas sustitutivas para condenados a penas de libertad hasta 3 años. En casi todos los países europeos y en Estados Unidos, las penas sustitutivas se aplican a los condenados a penas de hasta 2 años. Hasta 2 años. El único caso excepcional es Francia, en Europa. Pero la mayor parte de los países son de pena hasta 2 años. En Chile se imponen hasta pena hasta 5 años. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura. Porque cualquier delito, por grave que sea, con 2 atenuantes, tiene pena sustitutiva. Y limitar el acceso a los múltiples incidentes y los reiterantes. También hay que modificar un artículo que es de la ley 18.16, que es el que permite decir que las personas con pena sustitutiva no son reincidentes, aunque sean reincidentes. Pero es una cuestión puramente técnica. Como estamos casi en la hora, fin. ¿Puede volver una atrás y profundizar el punto 3? ¿Cuál era el punto 3? Limitar el acceso a pena sustitutiva. Limitar el acceso a pena sustitutiva. Ya. Nuestra ley establece que aparentemente las penas sustitutivas son para las personas que no han sido condenadas. Y entonces uno supondría que se trata de personas primerizas. Pero no son primerizas. Primero, porque todas las personas que han tenido suspensión condicional, principio de oportunidad o cualquier salida alternativa se consideran como no condenadas. Segundo, también se consideran como no condenadas las personas que han cumplido su pena sustitutiva. Por el artículo 38 de esa ley. Y en tercer lugar,
tratándose de la reclusión parcial, o sea, ir mandarlo a dormir a su casa, a veces, tratándose de la reclusión parcial, es para reincidentes, no para primerizos. Y empieza a operar lo que en el sistema, en la jerga se llama la cuenta corriente. Luis la conoce. La cuenta corriente es una cuenta corriente, tal cual, en que se le cuentan las condenas hasta el punto en que una persona puede juntar unas 8 condenas de pena de 61 días. ¿Cuántas condenas? Algunas 8 o 10 condenas, para que recién se vaya a pensar en salir de la reclusión parcial. Y si se sale de la reclusión parcial, entra a otra pena, que es el trabajo en beneficio de la comunidad, que también permite la residencia. Entonces nosotros tenemos un sistema que favorece la residencia. Y si la persona se especializa en delitos que permiten acumular capital, como los mecheros, es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Entonces, por eso hay que limitar el acceso a las penas sustitutivas, no a los primerizos, sino a las personas que son multireincidentes y reiterantes. Una persona, para ponerlo así, en el sistema antiguo, ahora por lo menos se subió la pena del homicidio simple, pero cuando la pena del homicidio simple era 5 años y un día. Profesor, muy brevemente, el senador Huenchumilla se tiene que retirar, pero manifiesta que está muy agradecido y que si puede dejar su presentación, porque es algo que vamos a seguir trabajando. Sí, se la mandé a... Yo todavía me voy a quedar, pero me gustaría tener la presentación también. Sí. Ya, muchas gracias, profesor. Disculpe, me tengo que retirar. Lo mismo yo, presidenta, por favor. Ningún problema, gracias. Continuamos, profesor. Estábamos en eso. Bueno, en lo de los homicidios. Entonces, una persona con homicidio que antes hubiera cometido delitos de lesiones, aunque sea reiterante, tendría acceso a la ley 18.016 en varias condiciones, o sea, en varios casos posibles. Y eso es lo que es una cosa que en principio parece poco más loca. Afortunadamente, como ya les dije, desde el 2015 el tipo de reformas que se ha ido haciendo ha ido eliminando estas cosas, pero todavía se mantiene para un amplio grupo de delitos. En los casos de drogas, en los casos de lesiones, en los casos de homicidios, todavía se mantienen estos problemas. En los casos de los delitos sexuales, de los delitos comunes que están aquí. De los delitos comunes que están aquí, drogas, homicidios, delitos sexuales, lesiones, la ley del tránsito que no sea ley Emilio, y los delitos económicos, todos tienen el mismo problema. No tienen el mismo problema de base. Y todos tienen además, incluso los robos, la droga, el control de armas, etcétera, el problema de la suspensión condicional, que es el mayor problema. No es que exista, sino la forma como se emplea y los efectos que produce, que permite después las penas sustitutivas. Y eso sería, señor presidente. Así que se vayan todos. Muchísimas gracias, profesor. Le ofrezco la palabra a algunos de los miembros que muy brevemente quería el director nacional de Gendarmería referirse brevemente a este tema que le interesó mucho. Así que le pido brevemente, don Cristian Alvear, que nos pueda comentar. Gracias, estimado senador y presidente. A aprovechar de saludar al profesor Jan Matus. Por ahí por el 90 nos vimos en la Escuela de Gendarmería, él como profesor y uno como alumno. ¡Oh, qué año! Bueno, decir que toda la razón, tenemos casos de internos que han ingresado y salido del sistema más de 80 veces. Le preguntaba y lo confirmaba recién con los estadísticos, que entran y salen al sistema, que son los que se dedican particularmente a delitos de menor cuantía y son profesionales lo que hacen, porque arriesgan una pena muy baja y no hay una sanción a la reincidencia. Comparto plenamente lo que ha dicho el profesor. Y lo último que quería agregar, estimado senador, que es muy complejo de explicar brevemente, pero solo lo voy a decir, la condena, en definitiva, que se imponen, por muy alta que sea, no cumple el efecto disuasivo que algunos creen, porque estas personas se reencuentran con el vecino, con el hermano, con el primo, y replican la misma lógica que tienen los barrios, la replican dentro de las cárceles. Lo que nosotros creemos que es muy necesario avanzar hacia un régimen diferenciado de reclusión,
el régimen puede disuadir la reincidencia delictual, no la condena. Si un sujeto está en un régimen distinto, en una celda individual, con luz natural, con ventilación, con su escritorio, con su ducha, pero con un régimen más estricto, como uno lo ve en Italia en la década de los 60, cuando se decidió enfrentar la delincuencia organizada con las mafias, la Camorra, la Cosa Nostra, la siciliana, ¿no? Que eran personas que replicaban los mismos modus operandi que tenían afuera, dentro de las cárceles, muchos asesinatos. Yo estuve en Italia en 2014 y el último homicidio que registraron las cárceles italianas ocurrió en el 2001. Al 2014 ninguna muerte violenta dentro de las cárceles. ¿Pero por qué? Porque separaron la delincuencia común de aquellos que pertenecen a bandas organizadas y de esto último a los capos, que le llaman ellos, que están en un régimen totalmente diferenciado y que autoriza el Ministerio de Justicia italiano. No depende solo del sistema penitenciario. El año 2019 estuve en Australia y uno efectivamente constata, estimado senador y senadores, que el régimen que se aplica a internos que son altamente complejos, conflictivos dentro de la cárcel y también en las calles, no es la condena, sino es el régimen, condenas más cortas, en consecuencia más baratas, pero mucho más efectivas. Acá en Chile, un interno que incluso asesina a otro dentro de la cárcel, a lo más podría recibir una sanción de 10 días en celda de aislamiento por parte de la administración penitenciaria y seguramente una nueva condena, pero el régimen sigue siendo el mismo. Eso no hace que el sistema sea disuasivo. Solo eso quería agregar, senador, que lo que se debiese trabajar es un régimen diferenciado de reclusión que focalice efectivamente a estos líderes de banda, que son líderes afuera y también dentro de la cárcel, y ellos deben tener un régimen mucho más estricto y de control y que evite que sigan abusando de aquellos internos de menor contagio criminógeno, de menor violencia dentro de las cárceles. Es eso lo que quería agregar, estimados senadores y senadoras. Gracias. Muchísimas gracias, don Cristian. Y esto nos demuestra de que las realidades complejas claramente tienen distintos ángulos y que por lo tanto depende de donde uno lo mire, uno siempre puede ir mejorando la gestión. Así que le agradezco mucho. Creo que es un tema que yo le solicitaría a don Cristian que ojalá nos pudiera profundizar, si nos pudiera, así como acabamos de terminar un proyecto de ley que nace de conversaciones con ustedes, si usted pudiese profundizar en esa propuesta que usted tiene o que ha visto en Italia o en Australia y nos pudiera hacer llegar algún documento para profundizarlo, así como nace de la conversación con el profesor Matu esta idea de perfeccionar el sistema procesal penal, me encantaría poder tener un poco más de conocimiento de lo que usted plantea por escrito, director. Y le doy la palabra a don Luis Toledo, que la ha pedido. Gracias. Gracias, señor presidente. Muy breves. Simplemente para felicitar a Jean-Pierre, me parece que su presentación recoge una realidad que refleja años de seguimiento del proceso penal, ya sea desde el punto de vista de ejercer la judicatura, incluso en algunas ocasiones o por largo tiempo. Al principio, antes de comenzar la sesión, señor presidente, el señor José Miguel Insulza hizo una reflexión en torno a un economista norteamericano y habló de algo que parece absolutamente relevante, que es la certeza de la pena. Jean-Pierre acaba de tocar en su presentación algo que es totalmente real, es decir, penas demasiado altas que no se cumplan generan una total desconfianza en el sistema penal y en las personas que son en general los justiciables. Y cada vez que se aumentan las penas o se exacerban las penas, los efectos en los jueces y en la persecución penal es exactamente lo contrario. Es decir, se busca cómo ayudar a esa persona, a ese justiciable, para los efectos de imponer una sanción distinta, en fin. Yo recuerdo también, por tener 20 años en la Fiscalía, senadores, la verdad es que el proceso penal se vistió con una mochila al principio, que son las faltas penales. No estaban los monitorios, ni el proceso penal no tenía efectivamente toda la carga de las faltas penales que hoy día que se le asignó al poco andar con la reforma constitucional y con la reforma de la ley orgánica. Las reformas que propone el profesor Matu o el sentido que tienen son absolutamente interesantes, necesarias y que parece totalmente coherentes con una persecución penal más focalizada y más inteligente respecto de la criminalidad organizada que nace de una delincuencia común y que se está enquistando lamentablemente. Hoy día hablábamos antes de esto brevemente en torno a cómo se ha enquistado la criminalidad organizada en los barrios y la gente está muy complicada con eso. Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias. No sé si pidió la palabra José Miguel. Yo quisiera hacer una reflexión, pero no sé si José Miguel pidió la palabra. Está con su micrófono apagado, José Miguel. Estoy sin voz. Yo quería agradecer en primer lugar a Jean-Pierre. Desgraciadamente, como estamos con presupuesto, yo me voy ahora porque trato, vamos, interior y de educación dentro de poco rato. Pero yo creo que tenemos que seguir adelante con este asunto. Tenemos que ver la posibilidad de llevar este tema a paz ciudadana como un tema central. Aquí lo que dice Jean-Pierre es muy cierto, esto lo estamos viendo hace muchos años. Cuando yo tenía, en las funciones que yo cumplía, se decía mucho que el promedio de delitos cometidos por delincuentes era como de 4 en el país, ¿no? Y es muy impresionante eso, la cantidad de delincuentes es muy baja para la cantidad de crímenes que se cometen. Y eso tiene que ver con el sistema penal, que probablemente, como se dice acá, no está cumpliendo la función, ni la función rehabilitadora, ni tampoco la función de dejar más tiempo en rehabilitación a la que corresponde dejar, ¿no? Y la formación de bandas criminales, esto viene desde hace mucho tiempo, o sea, es cuestión de, hay familias que viven del robo, por ejemplo, en el mercado, todo lo demás, y van cayendo regularmente a la cárcel y salen después de algunos meses y van dando la vuelta y se van reemplazando entre ellos, y nunca faltan miembros de la familia disponibles para cometer los delitos. Así que realmente creo que debemos tratar de legislar en esto. Yo voy a tener mucho gusto en estudiar todas las propuestas que está haciendo el profesor Matus y ver la posibilidad de convertirlas en ley, algunas de ellas, ¿no? Así que les agradezco mucho, muchas gracias también al director de prisiones, a Toledo también. Creo que realmente tenemos que seguir trabajando en esto porque el sistema, es decir, la parte rehabilitadora del sistema es una de las que más débilmente está funcionando, seguramente. Así que muchas gracias, Jean-Pierre, y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Yo quisiera hacer algunas reflexiones y algunas consultas, Jean-Pierre. Primero, el tema de las multas, que tú decías que es muy raro que estén y que ocupan mucho tiempo, la bazuca. ¿Cómo evitar? Yo me imagino que, y ahí le hago una pregunta técnica, ¿las multas sí se consideran condenas? O sea, en el fondo, porque usted decía, hay que marcar a las personas para que en el futuro esas personas sí puedan tener algún costo. Entonces, yo me pregunto, no vaya a ser que por eliminar las multas nos quedemos sin una fórmula de marcar a los condenados que hacen cierto tipo de delitos. Es una pregunta muy puntual que tengo y después le haré otra. ¿Eh? Ya, respecto a las multas, lo que sucede es que hay que distinguir qué delito, o sea, qué falta que tienen solo pena de multa deben considerarse como falta o simple delito, y son pocos. Y a eso hay que ponerle una pena privativa de libertad y se eliminan las multas del código. Esta es una reforma que se hizo en Italia, aprovechando el caso que presentó el señor Alvear. Esta reforma se hizo en Italia en el 2018 para liberar al sistema penal de esta chimuchina, evitar también una cuestión básica, que es cuando se trata, por ejemplo, en los delitos pequeños, es un problema horroroso, porque las personas que son condenadas por falta, a una multa, a otra multa, a otra multa, a otra multa, nunca van a tener una pena privativa de libertad, porque siempre son multas. Así que no se produce ese problema del marcamiento. Pero sí se produce un problema de gasto de recursos impresionante. Entonces es una carga en horas de trabajo que son que es bien relevante en el largo plazo. Así como ahí no se mencionó, pero en el funcionamiento del sistema, la carga de la audiencitis, por ejemplo, ¿no? De que no se hace lo que se hace en las cortes, el despeje a primera hora para saber qué causas se van a ver o no se van a ver. Si usted va a los tribunales en la mañana, usted va a ver que la mitad del día, la mitad, en promedio, si no más, consiste en decir, fulanito se presentó, no se presentó, nuevo día y hora, señoría, y se hace la audiencia y todo el mundo contento porque se hace la audiencia. La mitad del día es la mayor parte de los juzgados de garantía. Porque no tienen un sistema de despeje, una cosa tan absurda como es. Bueno, pero respecto a las multas, y además en los delitos graves se produce otro problema. En los delitos graves se intentan poner multas graves, pero habitualmente los delitos graves, sobre todo de carácter económico, tienen también sanciones administrativas. Y se empieza a presentar el problema de que el non bis in idem. Y empieza entonces toda una
refriega, absurda, porque es innecesario. O sea, si se impone la multa por el sistema administrativo, el sistema penal impone una pena privativa de libertad o la que corresponde a la persona jurídica, es completamente paralelo, pero sí, el sistema penal va a imponer también una multa cuantiosa, entonces se produce un problema. Claro. Se produce un problema porque se presenta una litigación posible y que dilata los procesos y va al Tribunal Constitucional y aquí y allá, etcétera. Entonces, por eso hay que eliminar la multa, y esto ya lo hizo Italia con gran éxito, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Porque es una cosa que se necesita distinguir lo que es el derecho penal de lo que es el derecho administrativo entre nosotros. Muchas gracias, Jean-Pierre. Marcela Sabat, la senadora, me ha pedido la palabra para hacer una consulta. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero también agradecer la exposición al profesor Matus. De verdad que es muy explicativa y es aclarativa con lo que la gente nos dice en la calle, que al final entran muchos delincuentes pero salen rápidamente. Es como el mito que ronda sobre la justicia y la poca credibilidad que tiene la gente en la justicia. Y yo creo que tiene mucho fundamento en lo que él nos explicó. Hay dos preguntas que quizás él, si puede, las puede responder ahora o quizás... si no por escrito, como él lo prefiera, presidente. Y una tiene que ver con entender cómo puede afectar la posibilidad de que se borren los antecedentes con la multirreincidencia. Para entender eso como beneficio y cómo eso puede llegar a provocar alguna consecuencia. Y lo segundo es con respecto a qué antecedentes, o si él maneja información respecto de la utilización de sistemas alternativos de solución de conflictos en materia penal. Lo digo como en el fondo forma de rehabilitación para primerizo, como por ejemplo la mediación penal, donde está la víctima, el imputado y un mediador y se escuchan a todas las partes. ¿Cómo eso, como sistema alternativo de la solución de conflictos en materia penal? No sé si se entiende la pregunta, pero son esos dos puntos. Agradecer nuevamente y ojalá, presidente, que Secretaría nos pueda hacer llegar la presentación para tenerla cada uno. Muchas gracias, senadora. Profesor. Gracias. Bueno, señor presidente, muchas gracias, señora Sabat. Lo primero, borrar antecedentes y sancionar un multireincidente. La idea de que el registro de antecedentes penales, sea público es mala, porque provoca exclusión. Entonces, uno tendría que pensar que cada vez que una persona es condenada y cumple su condena o cumple su pena sustitutiva o las condiciones de su suspensión, no debiera tener antecedentes para que se pueda reinsertar en la sociedad. Ese es el principio básico. Pero eso es independiente de lo que hace el sistema penal. Porque una cosa es que esta persona, para el público, no sea condenada, y otra cosa es que cuando vuelva a cometer un delito se le considera o no se le considera reincidente. Son situaciones diferentes. Materialmente es reincidente. Y entonces la pregunta es cómo lo considera el derecho. Para el público es irrelevante. La persona tiene la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. Pero para el sistema penal no hay ninguna razón de principio constitucional, de derecho internacional, que impida que a esta persona se le considere el hecho de haber cometido un delito. Porque el tratamiento que debe prestar el sistema penal al reincidente es diferente al que debe prestar al primerizo. Y entonces esto se puede hacer, y de hecho, por ejemplo, en nuestro sistema, la eliminación de antecedentes por el decreto ley 409, que es una administrativa, funciona así. La persona que está en libertad condicional, termina su condena, etcétera, pueden pedir una eliminación administrativa de antecedentes. Y eso es solamente para el público, para el mundo exterior. Pero si son de nuevo condenados, o sea, si entran al sistema penal, esa eliminación no existe. O sea, se mantiene el antecedente para el sistema penal. Entonces eso es una cosa que es completamente posible y coincidia la necesidad de que las personas se reintegren a la vida social con la necesidad de, en caso que no se reintegró, considerar su reincidencia en el tratamiento que se le va a dar. Ni siquiera estamos hablando de subirle las penas, etcétera, sino que el tratamiento, porque las penas son exactamente las mismas. La pregunta es si le corresponde pena sustitutiva o no, y hay puede existir mediación. Por ejemplo, el 341, el acuerdo reparatorio.
para delitos en que afectan solo a las víctimas en principio y que las partes pueden reparar. Ahora uno podría hacerse la siguiente pregunta. Esos delitos que se pueden conciliar económicamente, ¿deben o no ser delitos? Debemos tener un sistema penal para un caso en que se podría ir, por ejemplo, que se llama técnicamente, diversificar en otra salida. Si nosotros consideramos que podemos hacer esta diversificación y aceptarlo, bueno, podemos aceptar la mediación en ese ámbito. Y de hecho, no existe, pero se ha propuesto por todas las personas encargadas de la mediación, de fortalecer el 241, que es la regla del acuerdo reparatorio, para introducir ahí mecanismos de mediación. También, en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, la mediación funciona incluso con los condenados. Es decir, como mecanismo de recomposición personal, de reintegración en la vida social, se hacen procesos de mediación con condenados presos, porque el delito era suficientemente grave, pero también hay una víctima, y esa víctima hay que atenderla, y a la misma persona, por los efectos psicológicos que produce el procedimiento de mediación, se le ofrecen estas alternativas, y esto también se aplica a los presos. En realidad, en Estados Unidos se aplica más a los presos que a los que no están presos, por el sistema de ellos. Así que no son incompatibles las medidas siempre y cuando uno las focalice en los grupos de personas que corresponden. Como dijo la señora Sabat, primerizo, delitos que admiten la mediación. Delitos donde uno no va a ver en la mediación una forma de intimidación adicional, como por ejemplo sucede en la violencia intrafamiliar, donde los procesos de mediación en los tribunales de familia en realidad se transforman en procesos de intimidación. Y entonces esas cosas uno las tiene que limitar si sabe a qué se está refiriendo. Perdón, señor presidente. Muchas gracias, Jean-Pierre. Yo tenía una última pregunta que no tiene tanta relación con esto. Muchas gracias. Sino que tiene relación con otro caso que está ocurriendo mucho. Cuando salgo a terreno, la semana pasada me pasó en tres comunidades que visité, vecinos, que me dicen, mire, senador, tengo el siguiente problema. Nosotros aquí sabemos quiénes son los narcos del barrio. Nosotros, de hecho, hemos llamado y tenemos varios vecinos, varios dirigentes sociales que sabemos perfectamente cómo operan. Hemos hecho las denuncias. Nos hemos expuesto a las denuncias. A uno incluso que se expuso a denunciar, ya lo lincharon y tuvo que irse. Le sacaron la cresta. Entonces yo le hago, esto no tiene nada que ver con la convocatoria de hoy día, pero aprovechando que tengo a miembros del Ministerio Público, tengo a don Jean-Pierre y tengo a Gendarmería, tal vez me sale alguna idea buena, pero yo digo, ¿cómo es posible que teniendo a vecinas que uno sabe que te están diciendo la verdad, no tiene ningún incentivo a no decirte la verdad? De hecho, incluso uno podría corroborar con más vecinos para ver si es que hay consistencia interna. Entonces yo les pregunto a ustedes que son expertos en derecho penal, en otros países, ¿por qué una información tan relevante para la sociedad, donde hay personas que realmente se toman territorios, pasajes completos, donde incluso me decían ponen los autos y no dejan pasar a nadie, donde han tenido que salir escapando para salir de sus propias casas, han tenido que salir por la parte trasera, saltar la casa atrás y subirse al otro pasaje, por susto, donde niños viven encarcelados porque no tienen cómo salir a la calle? Entonces yo les pregunto, porque yo soy economista, me he ido metiendo en seguridad producto de esta comisión, cosa que me alegra mucho, porque creo un problema muy grave de diseño de políticas públicas, cosa a lo cual me dedico y hice un doctorado en políticas públicas, pero quería preguntarle si es que ese elemento, esa rica información que está ahí, ¿por qué el sistema penal no es capaz de usarla? Yo creo que el señor Toledo o el señor Roberto Morales están más capacitados para contestar. Don Luis, por favor. Sin cuestionar efectivamente la veracidad de esas denuncias, porque no tengo por qué hacerlo, en definitiva, lo que sucede y gran parte de la respuesta a la escasa respuesta penal, valga la redundancia, yo recojo palabras de Jean-Pierre en su presentación. Es decir, senador, para poner las cosas en sencillo, en temas penales para los operadores, cuando una persona no tiene antecedentes penales, siempre está la regla del, como dijo Jean-Pierre, 11.6 y 11.9, 1 o 2 grados menos, ¿no? Entonces, si usted me habla de un narcotraficante que trafica, por ejemplo, porque hemos recibido consultas así, que si yo, no sé, 5 kilos, 4 kilos, 3 kilos de la droga que usted quiera, clorhidrato, pasta base, no sé,
marihuana, lo que usted prefiera, en términos concretos, en cualquier tipo de droga, usted tiene que tener esa regla de 2 atenuantes, ningún agravante, rebaja en 1 o 2 grados y la pena va a ser, aunque sea de crimen, una pena en libertad. Es decir, una pena sustitutiva, donde el sujeto efectivamente va a tener ese... Y ahí se genera una... sin justificarlo, se genera una desazón en la persecución penal, desde el que investiga hasta el que en la labor policial. 1, 2, 3 se fijan, ¿no? Entonces, y eso sí tengo los antecedentes para condenarlo. En consecuencia, claramente otorgarle penas sustitutivas a sanciones que tienen en su origen penas de crimen no es lo más adecuado. Uno espera efectivamente que la sanción sea efectiva, sea real, que por último que sean 2 años, 3 años de privación de libertad, pero que sean de privación de libertad. Pero todo esto se mezcla en una mala licuadora y el resultado no es adecuado. Yo no tengo por qué desconocer las deficiencias en esa persecución. Y parte de esto, efectivamente, está dado por lo que señala Jean-Pierre. Le vuelvo a decir, la carga administrativa de las faltas penales es enorme, o sea, la mayor cantidad de ingresos en la Fiscalía es enorme. En el sector oriente, por ejemplo, de Santiago, con la cantidad de supermercados que hay, los hurtos falta en materia penal, es el mayor ingreso. Si usted saca la cuenta, entonces, cuando usted efectivamente quiere focalizar sus recursos policiales, en definitiva, los incentivos no son muy buenos. Y sin tratar de justificar tampoco esa escasa respuesta, que también puede ser por una mala función policial, por una mala función del fiscal, en fin. Mi pregunta es otra, don Luis. Mi pregunta es si es que la palabra de esa dirigente tiene valor en un juicio. O si es que no tiene valor como una denuncia de alguien que tiene información relevante. ¿Puedo contestar yo? Porque ya lo contestó. Perdón, señor presidente. Lo que pasa es que aunque tenga valor, lo que sucede es lo que dijo Luis. Lo que sucede es que aun cuando se condene a la persona, con la palabra de esta dirigente, mala incautación de la droga, etcétera, 2 atenuantes, ningún agravante, pena sustitutiva. Entonces la persona va a salir libre, y va a salir libre el primer día con la audiencia de control de detención, porque el juez va a contar 2 atenuantes, ningún agravante, no es un peligro para la sociedad. La ley dice pena de crimen, no importa, porque si yo lo condeno ahora, eso es el juez. Con lo que tengo ahora, tendría que ponerle una pena sustitutiva, para afuera. Y complementando, perdón, te interrumpo, Jean-Pierre, complementando, no se soluciona con exigir la prisión preventiva, ¿no? Porque la prisión preventiva es un mal vehículo. Finalmente, se genera el efecto contrario. Si lo que se requiere es una pena efectiva, se fija, ese es el punto, no promover sanciones alternativas cuando el hecho que se investiga es un crimen. Entonces ustedes me están diciendo que si es que avanzamos en la línea de lo que hemos discutido el día de hoy, también le va a impactar positivamente a esta vecina con un caso como ese. Sí. Totalmente. Okay. Totalmente. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, yo les agradezco profundamente y mi compromiso, lo que voy a intentar hacer Jean-Pierre y Luis Toledo de todos los presentes, es que ojalá esto sea una agenda de trabajo, que podamos transformarla junto con los otros senadores. Hemos trabajado así en un proyecto de ley, como decía también José Miguel Insulza, y ojalá que pueda ir avanzando. Realmente creo que estas modificaciones son parte de los déficits de confianza que tiene la ciudadanía con la democracia. Es bien profundo esto no es menor. Marcela Sabat quería decir algo, parece, ¿no? Bueno, gracias, Marcela. No, presidente, solo agradecer porque de verdad creo que ha sido algo que nos ha ayudado mucho y que ojalá podamos llevarlo a un proyecto de ley lo antes posible, sobre todo porque, como usted ha dicho, van a haber situaciones que la gente que vive en las poblaciones todos los días lo va a ver, va a sentir el cambio, y eso es finalmente lo que necesitamos, claro. Generarles a ellos una sensación de justicia que ocurra, no que como pasa todos los días, que denuncian asustadísimos, que nos entregan una información y que lamentablemente no pasa nada el día de la mañana, cuando ellos incluso
a pesar del temor, entregan la información y finalmente vuelven a la calle, después de la denuncia, después de lo que pueda ocurrir. Así que simplemente eso, agradecer de verdad muchísimo a todos los que hoy día nos han expuesto su conocimiento. Muchas gracias a todos y bueno, y además decirle a todos que esta misma presentación que hizo Jean-Pierre va a ser escuchada próximamente por la Fundación Paz Ciudadana, porque el día lunes el directorio les planteé esta inquietud y todos estuvieron de acuerdo que era un tema muy relevante. Así que nada, ojalá que esta agenda la podamos empujar entre todos y después le pedimos al Ejecutivo que le ponga urgencia para que efectivamente esto no demore una eternidad. Son cosas bastante concretas que requieren coraje, requieren valentía, requieren claridad conceptual y hay que avanzar. Así que gracias a todos, gracias don Ignacio también, gracias don Marcelo. Adiós, muchas gracias. Director general, gracias. La grabación se ha detenido. Don Luis Toledo, Marcela.